Buenas tardes, ingeniero, bienvenido. El día de hoy Muchas él gracias. nos va a indicar la ponencia de sistemas de transmisión de corriente continua. El ingeniero Fernando es ingeniero civil eléctrico y magíster en ingeniería eléctrica por la Universidad de Concepción, candidato a doctor en ingeniería eléctrica en la Universidad de Talca, con investigación en transmisión HVDC. Cuenta con 6 años de consultoría en operación de sistemas de media y alta tensión y 8 años de docencia e investigación en transmisión y distribución en la Universidad de Talca. Sin más preámbulo, le cedo el pase, ingeniero, para que pueda hacer su ponencia. Muchas gracias. Un gusto, digamos, a todos los asistentes. Eh, Tal como me presentó Verónica, mi nombre es Fernando Torres. Soy académico de la Universidad de Talca. Eh, Específicamente, mi rol acá está orientado al área de sistemas eléctricos de potencia. Es decir, a todo lo que guarda relación con la generación, la transmisión, la distribución de los sistemas eléctricos en sus contextos técnicos, regulatorios y de mercado eléctrico. Entonces, mi área de especialidad en dicho contexto está en los sistemas de transmisión de corriente continua, debido, digamos, al impacto que van a tener esto en el futuro, que es justamente de lo que les quiero hablar ahora un poco. ¿Sí? Bueno, como indica acá mi presentación, el título es Sistemas de transmisión de C en Chile y el mundo. Voy a ver si aquí puedo, a ver, minimizar la pantalla. Ahí está. Ya, perfecto. Ok, vamos a hablar sobre sistemas de transmisión DC, que es una tecnología que la verdad es que es bastante utilizada en Europa, en Asia, en Estados Unidos, pero acá la verdad es que en América del Sur no existen muchos enlaces HVDC, existen algunos en Brasil, existe uno en Uruguay, pero la verdad es que no es una tecnología que hemos explotado de forma adecuada acá en nuestra región y es una tecnología, digamos, sumamente importante para el futuro de los sistemas eléctricos de transmisión. Bueno, esta presentación está dividida como se presenta acá. Primero, digamos, vamos, no sé si se ve el mouse que estoy, por donde estoy pasando el mouse, Se ve tabla de contenidos. pero no se ve el mouse. No se visualiza, no. A ver, ¿este puntero se ve? Sí, ahora sí, ingeniero. Perfecto, ya. Bueno, esta presentación está dividida en antecedentes preliminares, en sistemas HVDC y las tecnologías asociadas, en una comparación entre la tecnología tradicional de corriente alterna, que es básicamente con la que se ha desarrollado el mundo, en esencia, desde los inicios de lo que son los sistemas de transmisión y distribución. Después voy a explicar lo que son los sistemas HVDC multiterminal, que es un concepto que se acuñó con gran fuerza después del año 2000, es decir, es relativamente reciente. Y les voy a mostrar un caso de estudio que yo hice hace un par de años atrás en relación, digamos, a probar un sistema HVDC multiterminal en el contexto de la red eléctrica chilena, utilizando una modelación detallada con todas las barras, generadores, subestaciones, etcétera, que existen dentro del sistema eléctrico de mi país, que es Chile. ¿Sí? Entonces, primero voy a partir con los antecedentes preliminares para que se comprenda un poquitito cuál es la importancia de los sistemas HVDC en el contexto de los desafíos que hoy enfrenta Chile, y no solamente Chile, sino que el mundo completo, en lo que es la transición energética y la incorporación masiva de energías renovables variables a los sistemas eléctricos de potencia. Sí, en particular en Chile, como pueden apreciar, digamos, en esta gráfica que está acá, yo tomé, digamos, un periodo cualquiera,
¿sí? En este caso fue el periodo de una semana, del 1 al 7 de junio del 2023. La verdad es que pude haber tomado cualquier semana porque el fenómeno que estoy presentando acá siempre se produce. Lo que hice acá fue graficar básicamente todos los niveles de tensión, perdón, todos los costos marginales de las barras de 500 kilovolts que existen en nuestro país, que existen en Chile, que básicamente representan la columna vertebral de nuestra red eléctrica. Y como ustedes pueden apreciar acá, cuando uno visualiza los costos marginales en las distintas barras, hay, digamos, zonas donde se producen desacoples entre los mismos. Por ejemplo, acá, donde estoy pasando el mouse, o por ejemplo acá. Hay zonas horarias, digamos, donde se producen costos marginales y eso es una señal, digamos, que de mercado que da cuenta de que existe congestión en líneas de transmisión, ¿sí? Particularmente en este caso las congestiones se dan entre las subestaciones Nueva Pan de Azúcar y Polpaico, que son dos subestaciones adyacentes, ambas de 500 kilovolts, y naturalmente según lo que muestra esta gráfica que yo estoy mostrando acá, el desacople de los costos marginales, tal como mencioné, da cuenta, digamos, de que las líneas se congestionan y esa congestión básicamente tiene una repercusión económica que finalmente termina incidiendo sobre los costos energéticos que debe pagar el usuario final, ¿sí? En el contexto del marco de los mercados eléctricos y la regulación, digamos, vigente en nuestro país. Y este punto es particularmente importante porque Chile es un país que cuenta con una bendecida capacidad para poder utilizar energías renovables variables. Yo les puedo comentar de que el desierto de Atacama, aproximadamente, que está en el norte, digamos, de Chile, aproximadamente el 20% de su superficie tiene una cantidad de energía eh, suficiente para abastecer, digamos, la demanda del planeta completo. Sin embargo, esa energía no es una energía que nosotros hemos podido explotar de manera eficiente debido a que los sistemas de generación se construyen, digamos, en tiempos mucho más cortos que las líneas de transmisión. Es decir, tenemos un cuello de botella actualmente que se sigue manteniendo vigente hasta la actualidad en el norte de nuestro país porque tenemos mucha energía disponible, pero esa energía no la podemos utilizar en su totalidad porque las líneas de transmisión no dan abasto para poder extraer toda esa energía y utilizarla. De hecho, hace un par de años atrás participé en un seminario que se hizo en Santiago de Chile, donde se estaba justamente pensando en una potencial interconexión entre Chile y Perú, utilizando tecnología HVDC, porque en Perú se utilizan 60 Hz, en Chile se utilizan 50 Hz, pero era básicamente una una interconexión, digamos, bastante beneficiosa para las partes. Eso fue hace años atrás, pero como les comento, eso todavía no se ha llevado a cabo. Acá en Chile, digamos, todavía tenemos este problema de las congestiones dentro del sistema de transmisión. No podemos evacuar toda la potencia y eso, digamos, es un problema latente que nosotros tenemos, ¿sí? También por otro problema, por otro lado, tenemos otro problema que no es a nivel nacional, sino que es a nivel mundial, que es la transición energética, que nace, digamos, debido al problema del calentamiento global. Acá yo puse, digamos, una noticia que publicó BBC Mundo, indicando, digamos, de que había más de 14.000 artículos científicos que daban cuenta de la realidad asociada, digamos, al calentamiento global y como consecuencia de ello comprender, digamos, de que la transición energética no es un tema negociable, sino que es algo que se tiene que realizar sí o sí, lo cual va a implicar, digamos, cambiar nuestras fuentes basadas, digamos, en combustibles fósiles, principalmente el carbón, que es el más contaminante de todos, y poder utilizar energías renovables variables, principalmente solar y eólica. Y en ese contexto, dado, digamos, la operación de los sistemas eléctricos que normalmente se ha basado de manera histórica en matrices eléctricas que son
hidrotérmicas y que por tanto uno puede controlar de una forma relativamente sencilla la generación que se entrega al sistema. Se genera un cambio de paradigma que nos lleva a replantearnos cómo podemos hacer operar la red eléctrica frente a esta intermitencia, digamos, que tienen las nuevas fuentes de generación, lo cual, digamos, no es un tema trivial, va a requerir, digamos, de mucha tecnología nueva, entre las cuales, por ejemplo, están los sistemas de almacenamiento que también, digamos, han tomado, digamos, bastante fuerza en lo que es la ingeniería eléctrica y la investigación científica en el último tiempo. ¿Sí? Entonces, en el contexto de la dificultad que transita particularmente Chile y más globalmente el problema que existe en la actualidad en torno a la transición energética, es que mucha literatura, y no solamente la literatura basada, digamos, en libros, sino que los artículos científicos indican de que la tecnología favorita que se ha establecido para poder incorporar las energías renovables variables a gran escala en los sistemas eléctricos de potencia son los sistemas de transmisión en corriente continua, especialmente utilizando convertidores tipo fuente de voltaje. ¿Sí? La tecnología HVDC, la verdad es que tiene muchas ventajas técnicas, incluso ventajas económicas, pero la verdad es que acá en América del Sur no ha tomado la fuerza, digamos, que uno esperaría, pese a que es una tecnología, digamos, que potencialmente supera a la tecnología actual basada en sistemas de corriente alterna, no solamente desde un punto de vista técnico, sino que incluso también desde un punto de vista económico, y yo eso es lo que voy a mostrar en esta presentación. Bueno, ahora voy a hablar sobre los sistemas HVDC y cuáles son las tecnologías asociadas a los mismos. Primero voy a explicar qué son los sistemas HVDC. Tal como aparece acá en la lámina, dice los sistemas de transmisión de energía eléctricas basados en corriente continua. Esos son los sistemas de transmisión HVDC. Por lo anterior, el uso de los convertidores de potencia es parte esencial de su funcionamiento. Acá en este punto uno podría preguntarse el por qué el desarrollo de los sistemas eléctricos se realizó en corriente alterna, si es que ahora se está planteando, digamos, el hecho de utilizar corriente continua. Y eso fue, bueno, el principal hito histórico, técnico, que ocurrió, digamos, en el contexto de la Guerra de las Corrientes, que se llevó a cabo a fines del siglo XIX, si mi memoria no me falla, 1890 y algo. eh, Básicamente fue por la existencia del transformador. El transformador básicamente le dio la ventaja a la postura de Nikola Tesla debido a que podía tomar un nivel de potencia determinado y con muy bajas pérdidas, elevar el nivel de tensión disminuyendo la corriente y como consecuencia de ello disminuyendo cuadráticamente las pérdidas Joule que se producían, digamos, a lo largo del sistema de transmisión. Sin embargo, en el año 1954 ya estaba disponible la primera tecnología de transmisión en corriente continua basada en tiristores, que son semiconductores que no son totalmente controlados, sino que solamente se puede controlar su encendido. Esa tecnología ya lleva más de 70 años en el mercado. Existen muchos enlaces basados, digamos, en ese tipo de tecnología, que es la tecnología LSC. Existen muchos en el mundo, pero esto se volvió más importante aún en el año 2000, cuando la electrónica de potencia alcanzó un punto tal donde los semiconductores de tipo IGBT, que son semiconductores totalmente controlados, es decir, que se puede controlar el encendido y el apagado de los mismos, alcanzaron una capacidad suficiente para competir desde el punto de vista técnico y económico con las tecnologías actuales y por lo tanto ser aplicable en el contexto de sistemas de alta tensión. Entonces, a partir del 2000 es que nacieron los sistemas HVDC basados en convertidores BSC. En la actualidad, digamos, existen varios proyectos de eso y quien domina esto en la actualidad es China. China es el que se ha apoderado, digamos, principalmente
de esta tecnología de una manera muy fuerte, pero tal como les comento, esto en Europa se utiliza masivamente, sobre todo en el Mar del Norte, para poder, digamos, transportar de forma marina energía eólica offshore, es decir, energía eólica que está en alta mar, hacia el continente europeo. También Estados Unidos tiene muchos enlaces con estas tecnologías. eh, pero acá en Sudamérica nos hemos quedado bastante atrás en cuanto a esto. Ahora voy a hablar, digamos, más en detalle sobre esto. Tenemos nuestros sistemas tradicionales acá a mano izquierda, como ustedes pueden ver. Acá se muestra, digamos, una torre, una estructura típica que vendría a ser, digamos, de un sistema de transmisión en corriente alterna. Naturalmente acá las señales tanto de voltaje y de corriente son trifásicas. Y utilizando, digamos, un convertidor de potencia, uno puede pasar las señales a DC, ¿sí? Eso utilizando naturalmente lo que se llama un rectificador y posteriormente, cuando se necesita pasar nuevamente a corriente alterna, hay que utilizar el convertidor en modalidad inversor, ¿sí? Existen una serie de ventajas técnicas que voy a mencionar más adelante, pero por ahora necesito que comprendan conceptualmente lo que es un sistema HVDC. Básicamente son sistemas de transmisión, pero que se basan en corriente continua y no en corriente alterna. ¿Ya? Dentro, digamos, de la tecnología HVDC existen dos, tipos de convertidores que se utilizan. Como les comenté, primero existieron los convertidores basados en tiristores, que es la tecnología de convertidores LCC, que data, digamos, del año 54 específicamente. Y básicamente esta tecnología lo que hace es utilizar puentes de tiristores para poder, digamos, pasar las señales de AC a DC. Sin embargo, dado, digamos, de que el tiristor es un semiconductor que solamente se puede controlar su encendido, es que se genera, digamos, mucho contenido armónico y por lo tanto se requieren filtros tanto en el lado de alterna como en el lado de corriente continua. Además, digamos, los ángulos de disparo acá en el convertidor en particular, según lo que indica la literatura, están acotados a aproximadamente 20 a 25 grados para poder mantener la estabilidad del sistema y por eso es que se utilizan transformadores con cambiador de tap para poder incrementar el nivel de tensión que recibe el convertidor para mantener una potencia específica. Asimismo, también es importante destacar de que este tipo de tecnología requiere de una fuente de potencia reactiva externa que proviene, digamos, de un banco de condensadores, ya que está bien estudiado de que si es que uno transmite, por ejemplo, 1000 megawatts a través, digamos, de un sistema HVDC, se necesita aproximadamente un 60% de potencia reactiva para transmitir ese nivel de potencia activa. Es decir, si yo transmito 1000 megawatts en potencia activa, necesito aproximadamente 600 megavar en términos de potencia reactiva. ¿Sí? Ventajas de esta tecnología es que es una tecnología más que poderosa en cuanto, digamos, a sus características técnicas, es poderosa en cuanto, digamos, a sus capacidades, a su madurez tecnológica. Yo les puedo comentar de que en la actualidad existen proyectos de HVDC que tienen longitudes que tranquilamente alcanzan los 3000 4000 kilómetros en líneas de transmisión. Es decir, una sola línea puede, digamos, alcanzar miles de kilómetros de distancia. Y eso se debe a un hecho tan simple como que en este contexto no existe la potencia reactiva. Usted sabe, digamos, de que las líneas de transmisión básicamente utilizan parte de su capacidad efectiva de transferencia de potencia activa en generar potencia reactiva debido a los efectos capacitivos inherentes que existen en los sistemas basados en corriente alterna. Sin embargo, en el contexto de los sistemas DC, esa limitante prácticamente no existe y las líneas pueden ser de miles de kilómetros y se pueden evacuar cantidades, digamos, extremadamente altas de potencia. En ese contexto les puedo comentar de que actualmente existen estaciones conversoras en HVDC que transportan hasta 8 gigawatts de potencia utilizando esta tecnología que les estoy mostrando.
Para que ustedes hagan un ejemplo, digamos, yo lo puedo eso comparar con la demanda máxima de mi país, que es Chile. Actualmente la demanda máxima de Chile es de 12 megawatts, perdón, 12 gigawatts en una ventana de tiempo anual. Y existen t- eh, estaciones convertidoras en la actualidad de esta tecnología que pueden transportar hasta 8 gigawatts de potencia. ¿Sí? Luego, aproximadamente en el año 2000, nació la tecnología basada en convertidores fuentes de voltaje, gracias, digamos, a la existencia de los IGBT, que ahora pueden ser utilizados en aplicaciones de alta tensión. Y los convertidores fuente de voltaje básicamente son bastante más prometedores en cuanto a sus ventajas técnicas en relación a la tecnología que mostré antes, que es la tecnología LSC, ya que acá se puede controlar el encendido y el apagado de los semiconductores y por tanto generar muy bajo contenido armónico. Estos convertidores son de tipo modular multinivel y en la práctica utilizan aproximadamente 400 niveles. Entonces, básicamente cuando se genera la transición de alterna a continua o de continua a alterna, básicamente el contenido armónico es ínfimo. De hecho, el filtro de corriente alterna que se requiere acá es muy pequeño y es más, dado de que los convertidores operan en alta tensión y son convertidores multinivel, el transformador potencialmente podría también ser innecesario si es que existe, digamos, un nivel de tensión consistente en la red de corriente alterna y el convertidor. ¿Sí? También, digamos, acá se tiene un troceador o un chopper que básicamente sirve, digamos, para poder disminuir el voltaje, digamos, de C si es que este llega a alcanzar niveles muy peligrosos. Pero básicamente hay que comprender de que esto que yo les estoy mostrando acá y lo que yo les mostré acá, básicamente es el símil a lo que son las subestaciones de corriente alterna, pero en el mundo de la corriente continua. Es decir, estos son subestaciones, pero son subestaciones que son DC, no AC, ¿sí? Eso es lo que les puedo comentar en cuanto a las tecnologías. Ahora voy a mostrarles una comparación sobre los puntos, digamos, neurálgicos que guardan relación, digamos, con la tecnología tradicional que existe, digamos, en el mundo, que es la tecnología de transmisión en corriente alternas versus la tecnología de transmisión en corriente continua, que es la que yo estoy presentando ahora y voy a presentar aspectos que son tanto técnicos como económicos para que ustedes puedan corroborar que efectivamente la tecnología HVDC es una tecnología muy prometedora para el futuro del mundo. Bueno, acá puse un texto un poquito largo, pero que es bastante, explica bastantes cosas. Dice, mientras que HVAC es la norma para las redes eléctricas regionales, HVDC se destacan transmisiones submarinas e interconexiones entre redes que operan a distintas frecuencias. Claro, eso es porque usted sabe, digamos, de que las instalaciones soterradas y las instalaciones submarinas generan más potencia reactiva que lo que genera una instalación de transmisión aérea. Entonces, en dicho contexto, la tecnología HVDC supera de una forma tremenda a la tecnología en corriente alterna. ¿Sí? Segunda cosa, no se pueden interconectar dos países que operan a distintas frecuencias utilizando tecnología tradicional de corriente alterna. Es obligatorio hacerlo con sistema de corriente continua. Por ejemplo, la interconexión que existe entre Brasil y Uruguay es una estación HVDC de tipo back-to-back que hace la transición de 50 a 60 Hz. Y de hecho, como les comentaba, hace un par de años atrás participé en una exposición donde se estaba analizando una potencial interconexión entre Chile y Perú, que era entre Tacna y Arica, y esa interconexión era también basada en sistemas de esta tecnología, porque es la única tecnología que admite el poder transitar de un nivel de frecuencia a un nivel de frecuencia distinto, porque en Perú existen 60 Hz, acá en Chile 50, ¿sí?
HVDC es eficiente para transmisiones a larga distancia. Acá hay que comprender, digamos, de que básicamente el concepto de reactancia desaparece, ¿sí? Porque básicamente estamos operando con sistemas DC. Entonces, básicamente la oposición a la corriente es solamente un efecto resistivo que en realidad es bastante pequeño. Las pérdidas son bajas. Sin embargo, las estaciones conversoras son costosas. Sin embargo, hay que comprender acá de que el hecho de que las estaciones conversoras sean costosas no implica que el proyecto total vaya a ser, digamos, más costoso que una tecnología AC. Eso depende. Lo voy a comentar, digamos, en detalle en breve. ¿Sí? Por otro lado, HVDC proporciona un control más preciso sobre el flujo de potencia, siendo útil en redes complejas y para la integración de energías renovables variables. La verdad es que toda la integración de energías renovables variables se hace utilizando convertidores tipo fuente de voltaje. De hecho, en la actualidad en Europa, en el Mar del Norte exclusivamente, se pretende explotar entre 400 a 500 gigawatts de potencia con instalaciones eólicas marinas, ¿sí? Utilizando tecnología HVDC basada en convertidores fuentes de voltaje. Esa energía se pretende llevar, digamos, hacia Europa y desde Europa repartirse, digamos, hacia todos los países porque, como ustedes bien saben, Europa no funciona, digamos, como nuestra región, que nosotros cada uno tenemos nuestro propio sistema eléctrico. Allá tienen un sistema eléctrico completamente interconectado que de hecho tiene un operador, es decir, un ISO, que es común para toda Europa. A pesar, digamos, de que existe ente operadores, digamos, que son por país, existe también un ente operador, digamos, que es a nivel del continente. Entonces, desde una perspectiva ambiental y social, HVDC también presenta ventajas porque las estructuras son más pequeñas. Y las estructuras son más pequeñas por una cuestión bastante simple, porque usted ya no necesita tres conductores, sino que usted puede utilizar incluso un solo conductor en una torre. ¿Sí? Y no solamente eso, sino que en el caso que usted requiriese dos conductores, como eh, pensando, digamos, que un conductor va a ser el positivo y el otro va a ser el negativo, pensando que esto es tecnología DC, usted tiene que comprender, digamos, de que acá ya no se producen los fenómenos de proximidad que existen en los actuales sistemas de corriente alterna. En los actuales sistemas de corriente alterna, el diseño de las torres, de cierta forma, queda delimitado por los efectos inductivos y capacitivos que no solamente existen, digamos, en las fases propiamente tal, sino que también es una interacción que se genera entre fases y en el caso del efecto capacitivo, no solamente es entre las fases, sino que también es entre la fase y el suelo físico, que también, digamos, genera un efecto capacitivo adicional y como consecuencia de ello, la verdad es que las fases no pueden ir muy cercanas unas de otras. Sin embargo, en los sistemas DC eso no existe, esa problemática no existe, no existe la potencia reactiva y como consecuencia de ello las torres son mucho más compactas. También existe otro beneficio, digamos, grande, que es que dado que no existe el efecto skin, más conocido, digamos, como efecto piel, a lo mejor lo conoce usted, que cuando usted energiza un sistema a una determinada frecuencia, la corriente tiende a irse por la periferia del conductor, sin utilizar, digamos, toda la sección transversal completa del conductor. Entonces, dado eso, es que para una misma cantidad de corriente, dado que ahora usted está en DC y no existe efecto skin, usted puede utilizar un convertidor con un área transversal menor. ¿Por qué? Porque ahora la corriente se va a distribuir de manera uniforme. Entonces, tenemos estaciones conversoras que son caras, sí, pero las torres, las estructuras del sistema de transmisión son más compactas, por lo tanto más baratas, y los conductores que se utilizan no solamente son menos, sino que además son más ligeros y utilizan una sección transversal, digamos, más pequeña, lo que los hace más baratos. ¿Ya? Esas son algunas, digamos, de los puntos que uno puede mencionar en cuanto a lo técnico. Para que ustedes tengan una apreciación más visual de lo que les estoy comentando, por ejemplo, fíjense que acá se presentan distintas alternativas para un proyecto de transmisión de 5 gigawatts de potencia. Entonces, si es que usted quiere utilizar, por ejemplo, 800 kilovolts en corriente alterna, la franja de servidumbre
que se requiere para hacer pasar, digamos, tres torres de corriente alterna de este tipo es de 255 metros. Esto es, digamos, considerando un calibre específico para los conductores, ¿sí? Ahora bien, si usted va a una tecnología en DC, para el mismo nivel de potencia, con 600 kilovolts en HVDC, la franja de servidumbre se vuelve de 100 metros. Y fíjese que si usted utiliza 800 kilovolts en DC, la franja de servidumbre se vuelve de 50 metros. O sea, usted puede pasar de 255 metros a 50 metros básicamente para un proyecto que transmite la misma potencia, lo cual da cuenta de que esta tecnología no solamente es beneficiosa desde el punto de vista económico, en el sentido, digamos, de que sus estructuras son más compactas y los conductores son más ligeros, ya vamos a hablar de los costos fijos y los costos variables, sino que además produce menos impacto visual, lo cual, digamos, permite de que este tipo de estructura sea más fácil de aceptar cuando pasa, digamos, por organismos como los servicios de evaluación de impacto ambiental. Y no solamente eso, sino que además las estaciones conversoras, que básicamente es donde se ubican que están donde se ubican las subestaciones de este tipo de tecnología, permiten controlar la potencia activa y reactiva de forma independiente. Entonces, este tipo de tecnología no solamente brinda ventajas en cuanto a impacto ambiental, en cuanto a aspectos económicos, sino que además puede brindar aspectos, digamos, técnicos muy ventajosos, como por ejemplo proveer control de tensión a barras, digamos, de alta tensión mediante control de potencia reactiva, lo cual se puede realizar sin ningún inconveniente utilizando tecnología basada en convertidores fuente de voltaje. Entonces, por ejemplo, a partir de lo anterior, si ustedes se fijan, acá se tomaron algunos proyectos reales en corriente alterna, que son los que están marcados en negro, perdón, que son los que están, sí, bien digo, que son los que están, no, perdón, que son los que están marcados en blanco, y algunos proyectos de C que son los que están marcados en negro, entonces se hizo una línea de tendencia acá para poder analizar, digamos, qué es lo que ocurre con los derechos de paso, que se conocen como franjas de servidumbre en otros países, o derechos de paso, que es básicamente el espacio físico que utilizan las estructuras de transmisión para poder, digamos, emplazarse en su trazado, ¿sí? Entonces, fíjense que, por ejemplo, con un derecho de paso de 50 metros, con tecnología HVAC podemos transmitir máximo 1000 megawatts, pero según esta misma línea de tendencia, con un derecho de paso de 50 metros, nosotros podemos transmitir, según lo que nos muestra esto, tranquilamente el triple aproximadamente, que son como 3000 megawatts, ¿sí? O uno lo puede ver de otra forma. Uno puede decir, por ejemplo, para un proyecto de 1000 megawatts, la franja de servidumbre que se necesita en un sistema HVDC es menor a 40 metros, pero para los mismos 1000 megawatts, la franja de servidumbre que requiere el sistema HVAC es de 50 metros, ¿sí? Entonces, esto da cuenta, digamos, nuevamente de lo que les mencionaba en esta lámina que está acá, ¿sí? Acá, digamos, viene otro aspecto técnico donde la tecnología HVDC supera de una forma considerable a la tecnología tradicional en corriente alterna, que es básicamente la transmisión de potencia. Hay que comprender, digamos, de que las líneas no solamente se limitan en términos de capacidad de transferencia de potencia, por la transmisión de potencia activa, sino que también lo hacen por la generación propia de potencia reactiva. Efecto, digamos, que de cierta forma se puede mitigar de forma, digamos, considerable utilizando compensadores, ¿sí? Compensadores de tipo shunt o compensadores tipo paralelo que se conectan en los extremos de las líneas de transmisión y esto, digamos, naturalmente puede incrementar la capacidad de transferencia de potencia activa de la línea, debido a que parte de la potencia reactiva que genera la misma se puede consumir, digamos, utilizando reactores o inductores, digamos, de nivel de alta tensión. Entonces, fíjense que a medida que para una línea determinada la cantidad de potencia que se puede transferir
básicamente va disminuyendo con el kilometraje. Y eso se debe a que, bueno, uno aprende en los cursos elementales de sistemas eléctricos de potencia de que la potencia reactiva, o más bien digamos, ¿cómo lo explico? El efecto capacitivo propio de las líneas de transmisión nace a través, digamos, de la interacción de los campos eléctricos que existen entre los conductores de fase y entre los conductores de fase y la Tierra. Entonces, eso da nacimiento a un efecto capacitivo. Y este efecto capacitivo es por unidad de longitud. Es decir, mientras usted tenga una línea más extensa, el efecto capacitivo de la línea va a ser más grande. Como consecuencia de ello, a medida que las líneas van incrementando su longitud, van perdiendo capacidad para transmitir potencia útil o potencia promedio o potencia activa. ¿Sí? Entonces, tal como le comentaba, eso de cierta forma se puede mitigar utilizando compensadores en los extremos de las líneas de transmisión, pero esta limitante que yo le estoy mostrando acá gráficamente, básicamente en DC no existe. Porque los sistemas HVDC básicamente no conocen lo que es la potencia reactiva y por lo tanto toda su capacidad se puede utilizar para transmitir potencia activa. Es decir, no hay un efecto capacitivo vaya incrementando a lo largo de la línea y vaya mermando la capacidad de transferencia de potencia activa, sino que ese efecto derechamente no existe. O bueno, transitoriamente podríamos decir que sí existe, pero ustedes saben, digamos, de que cuando un capacitor en sistemas DC se llega a condiciones de estado estacionario, su voltaje, es decir, cuando se carga, básicamente opera, digamos, como un circuito abierto. Asimismo, los efectos inductivos en DC, básicamente cuando se carga una inductancia, se transforma básicamente en un cortocircuito. Entonces, esta limitación en cuanto a la transferencia de potencia útil o potencia activa no existe en los sistemas HVDC y por tanto los sistemas HVDC no necesitan ser de 200 o 300 kilómetros de longitud, pueden ser de miles de kilómetros de longitud. De hecho, yo les comento que acá en Chile, el año 2029, a inicios del año 2029, va a entrar en servicio en nuestra primera línea HVDC, que es la línea Quimanlo Aguirre, que es un megaproyecto de 1.500 kilómetros de longitud. De hecho, va a ser la línea más extensa que va a tener, digamos, nuestro país. Va a recorrer aproximadamente el 35% del territorio chileno y es una línea que nos va a poder ayudar a evacuar gran parte de la cantidad de energía que se produce en el desierto de Atacama para poder, digamos, hacerla transitar hacia los principales centros de consumo, ¿sí? Entonces, esta tecnología, digamos, se eligió justamente por las ventajas técnicas que le estoy mencionando, ¿sí? Ahora, una comparación técnica. Mire, acá, bueno, existen, digamos, aparecen los costos de inversión que están, digamos, acá en líneas punteadas, pero vámonos derechamente a lo que son, digamos, los costos totales, ¿sí? Primero acá le quiero comentar de que muchas veces cuando se habla de sistemas HVDC se dice, digamos, de que el punto de quiebre entre lo que guarda relación con una tecnología HVAC versus la tecnología HVDC se produce a los 600 kilómetros. Es decir, que sobre los 600 kilómetros la tecnología HVDC es más barata que la tecnología HVAC. Pero la verdad es que eso no es así. Eso es una simplificación un poquitito burda, porque la verdad es que esto depende no solamente de la potencia que transmite el proyecto, el calibre del conductor, sino que también depende si la aplicación es aérea, es soterrada o es submarina, ¿sí? Acá, por ejemplo, si ustedes se fijan, dice OHL, esto significa Overhead Line. Básicamente estamos mirando costos en millones de euros que están asociados, digamos, a líneas de transmisión aéreas. Entonces, fíjense que la tecnología DC, aproximadamente a los 300 kilómetros, ya supera o se vuelve, digamos, más rentable, económicamente hablando, que la tecnología de corriente alterna. Por cierto que cuando uno mira acá los costos fijos, naturalmente el costo, digamos, de la inversión inicial para la tecnología DC es más alto porque las estaciones conversoras son más caras que una subestación tradicional.
pero dado, digamos, lo compactas que son las estructuras, lo livianos que son los conductores, es que a 300 kilómetros de longitud aproximadamente, ya en una aplicación de transmisión aérea, la tecnología HVDC se vuelve más barata. Es decir, no solamente tiene ventajas técnicas que la avalan, ventajas ambientales que la avalan, sino que además tiene ventajas económicas que potencialmente la avalan. Acá les muestro otra aplicación. Disculpen. Uy, acá se me fue, digamos, acá tengo un error, porque en realidad acá debía haber puesto los UGC, que son los cables soterrados. Pero bueno, se los voy a explicar, digamos, con esta gráfica. El punto de intersección entre estas dos tecnologías, AC y DC, cuando usted mira la tecnología UGC, que es Underground Cables, esto se produce aproximadamente a los 190 kilómetros. Lamentablemente acá me equivoqué, pegando, digamos, de nuevo lo que estaba antes, pero se produce aproximadamente el quiebre a los 190 kilómetros. ¿Sí? Acá tenemos otra aplicación, pero esta es una aplicación submarina, ¿sí? Donde se interconectan dos subestaciones o estaciones que están en tierra física. Por eso dice subestaciones onshore, es decir, ambas subestaciones están en tierra, pero la línea es submarina. Entonces, si ustedes se fijan, acá el contexto, digamos, de la corriente alterna tiene una limitación técnica. Vale decir, digamos, de que la potencia reactiva que se genera en la línea de corriente alterna es tan grande que básicamente no puede superar los 190 kilómetros, ¿sí? En cambio, la tecnología HVDC, para ella no es ningún inconveniente eso, lo puede hacer sin ningún problema y aproximadamente a los 115 kilómetros pasa a ser, digamos, más rentable económicamente que una tecnología HVAC. De hecho, por lo mismo, tal como les comentaba, en Europa, específicamente en el Mar del Norte, se está extrayendo o buscando extraer esta potencia utilizando tecnología HVDC. ¿Sí? Acá, por ejemplo, tenemos otra comparación donde las subestaciones son offshore, es decir, son subestaciones marinas, considerando cables que van, digamos, bajo el agua, pero son instalaciones de transmisión. Entonces, si ustedes se fijan en este contexto, nuevamente la tecnología de corriente alterna tiene una limitante técnica por generación de potencia reactiva, pero la línea HVDC sin problemas puede superar esa limitante técnica generando, digamos, acá una ventaja económica que se produce aproximadamente desde los 190 kilómetros en adelante. Ahora, bueno, les voy a hablar sobre qué son los sistemas HVDC multiterminal, que es un concepto, digamos, bien vanguardista y bien importante que viene a revolucionar lo que son los sistemas de transmisión. Los sistemas HVDC multiterminal básicamente son sistemas que básicamente generan una red mallada, pero utilizando tecnología DC. Ustedes bien saben, digamos, de que las redes normalmente, digamos, pueden ser malladas en anillo o radiales en el contexto de la distribución, pero los sistemas de transmisión usualmente, digamos, son sistemas mallados, es decir, forman como una especie de tela de araña entre las líneas de transmisión, ¿sí? Esto, hacerlo en DC, la verdad es que años atrás era casi impensable, porque resulta que con la tecnología LSC, la única forma de poder invertir el flujo de potencia era invirtiendo la polaridad del voltaje DC, lo cual desde un punto de vista técnico es muy complejo. Sin embargo, con la incorporación de los sistemas basados en convertidores tipo fuente de voltaje, la forma de invertir el flujo de potencia en una línea de transmisión DC se volvió simple, porque el convertidor VCC para invertir la dirección de la energía simplemente necesita hacer una inversión de la corriente eléctrica. Y eso se puede hacer de forma muy sencilla a través, digamos, de las estrategias de control que se aplican sobre las estaciones conversoras.
Entonces, a partir de ello, se concibió el hecho de que este tipo de tecnología no necesariamente tenía que operar como una línea puntual entre dos puntos específicos, sino que podía operar como una red mallada pero en corriente continua. Y justamente esta es la tecnología multiterminal en la que ha dado, digamos, pie a un concepto que se llama supergrid o superred. Por ejemplo, lo que ustedes visualizan acá a la derecha es básicamente la propuesta de supergrid que se va a construir en Europa. El Mar del Norte, digamos, está aproximadamente por acá, ¿cierto? Como por esta zona. Entonces, si ustedes se fijan, básicamente la idea de los europeos es poder eh, generar una red interconectada y enmallada, pero utilizando tecnología de corriente continua, porque esto básicamente va a permitir extraer la energía eólica que está en alta mar y poder, digamos, distribuirla a lo largo, digamos, de todo el continente, ¿sí? También existen propuestas para realizar una supergrid en Asia, que es como lo que yo les muestro acá a mano izquierda. Esto, digamos, es una propuesta bastante interesante también. No es tan enmallada, digamos, como la que se está haciendo en Europa, pero esto da cuenta, digamos, de que la tecnología HVDC multiterminal es una tecnología muy potente y muy importante para el futuro del desarrollo de los sistemas eléctricos de transmisión, porque básicamente con ella es que nosotros podemos incorporar la energía renovable a gran escala, controlar la intermitencia de las mismas y al mismo tiempo utilizarlas para abastecer centros de consumo que están a miles de kilómetros de distancia, considerando, digamos, que esto implica en muchos contextos ventajas económicas, ventajas técnicas e incluso ventajas de tipo ambiental. ¿Sí? Ahora les voy a mostrar un caso de estudio que yo realicé utilizando la base de datos detallada del sistema eléctrico de mi país, se llama Sistema Eléctrico Nacional. Básicamente yo consideré una interconexión acá de cuatro estaciones de tipo VSC, interconectadas, digamos, en subestaciones neurálgicas que están acá dentro del sistema eléctrico de Chile y consideré, digamos, la explotación de la energía eólica y solar, digamos, que se ubica a la altura más o menos de la subestación Los Changos, que es una subestación que está en el norte del país. Entonces yo realicé algunas simulaciones dinámicas. Por ejemplo, acá simulé la pérdida de un generador síncrono, particularmente de la unidad 2 de la central Ralco, que es una unidad de 420 MVA que existe acá en Chile. Bueno, es una central que tiene dos unidades y cada unidad es de 420 MVA. Entonces, yo básicamente acá probé qué es lo que pasaba frente a una contingencia tan severa como la pérdida de un generador tan importante como Ralco. Y si ustedes se fijan, acá el sistema, digamos, de inyección de potencia basado en RNC inyecta la potencia cuando se pierde Ralco y la frecuencia, a pesar, digamos, de que oscila mucho, logra estabilizarse. Los voltajes, por otra parte, naturalmente tienen una oscilación debido a la severidad de la contingencia, pero logran estabilizarse de forma exitosa. Acá, digamos, está lo que ocurre en el norte del país y lo que ocurre en el sur del país en cuanto, digamos, a la generación de potencia activa y reactiva. Y también aparecen los ángulos rotóricos que yo lo grafiqué para poder, digamos, dar cuenta de que el sistema mantenía su estabilidad no solamente de tensión y de frecuencia, sino que su estabilidad angular. Acá, por ejemplo, grafiqué las mismas señales, pero en el lado de C. Entonces, acá uno puede ver básicamente de que acá obviamente no hay potencia reactiva, puede ver, digamos, de que se producen oscilaciones en las tensiones también, pero todo logra, digamos, mantenerse dentro de lo aceptable. Acá, por ejemplo, generé la pérdida de una estación conversora, que era la estación Charrúa, que si yo vuelvo acá, en la que está, digamos, acá en la zona sur, ¿sí? Básicamente generó una contingencia que era el desprendimiento de esta subestación y bueno, dadas las estrategias de control con las que operan estas subestaciones, tienen la ventaja de que ellos pueden hacerse cargo de la potencia que estaba
inyectando o absorbiendo esa estación. ¿Sí? Eso se realiza gracias a una estrategia que se llama control drop. Entonces, cuando se pierde la estación conversora, ustedes pueden apreciar acá de que la frecuencia logra estabilizarse, llega a valores, digamos, que salen de lo que establece la norma técnica chilena. Sin embargo, el sistema, digamos, no se va a un blackout y eso, digamos, es súper importante. Acá también los voltajes, digamos, algunos salen de lo que guarda relación con la normativa técnica, pero el sistema no se va a un blackout, que como les digo, eso es súper importante. Acá los ángulos rotóricos dan cuenta, digamos, de la estabilidad angular del sistema, ¿cierto? Por otro lado, digamos, naturalmente los generadores operan, digamos, de tal forma de operar en función de sus controles primarios y secundarios, tratando, digamos, de control de frecuencia primario y secundario, intentando, digamos, eh, responder, digamos, a la perturbación que ocurrió en el sistema. Y por otra parte, acá la potencia reactiva siempre se presenta en el contexto, digamos, de que los generadores también tienen un regulador de tensión que controla, digamos, que actúa a través del campo de la máquina y como consecuencia de ello trata de manipular el voltaje en los terminales del mismo. Por eso es que existen oscilaciones, pero como se puede apreciar, el sistema logra mantenerse a salvo, ¿sí? Acá, por ejemplo, cuando uno mira los voltajes, puede ver, digamos, de que efectivamente la subestación Charrúa quedó fuera de servicio. Esto se puede, digamos, apreciar en todas las gráficas, ¿sí? Sin embargo, los niveles de tensión y las potencias alcanzan niveles adecuados. Acá generé una contingencia de severidad 6, si mi memoria no me falla, según la norma técnica de seguridad y calidad de servicio de Chile, que es una pérdida de una línea de transmisión de doble circuito, ¿sí? Particularmente nosotros acá en Chile antes teníamos el sistema interconectado central y el sistema interconectado del norte grande, ¿sí? Y estos dos sistemas en el 2017 se unificaron para generar lo que es el sistema eléctrico nacional. Entonces, lo que yo probé fue básicamente botar o dejar fuera de servicio la línea que interconecta estos dos sistemas. Entonces, si ustedes se fijan, cuando se pierde la línea Chango Nueva Cardones, que es la línea de interconexión que les comento, básicamente una zona del sistema ve un impacto de carga y la otra ve un rechazo de carga y como consecuencia una zona del sistema empieza a elevar su frecuencia y la otra empieza a decrecer su frecuencia. Los voltajes naturalmente se alteran completamente, sin embargo logran mantenerse dentro de valores admisibles. Estos valores son totalmente inadmisibles en cuanto a lo que la norma técnica establece. Sin embargo, lo interesante es que pese a la magnitud de la contingencia, el sistema no se vuelve inestable. De hecho, acá ustedes pueden ver, digamos, de que en el contexto de generar un impacto y un rechazo de carga gigante dentro, digamos, de dos zonas que delimitan áreas geográficas enormes dentro, digamos, de Chile, se ve, digamos, de que el control primario de los generadores logra, digamos, de cierta forma, contrarrestar el efecto del impacto y el rechazo de carga que se produce en cada zona. También oscila bastante la potencia reactiva, intentando, digamos, controlar los niveles de tensión, lo cual se hace exitosamente. Y los ángulos rotóricos, a pesar de que tienen oscilaciones, logran estabilizarse, lo cual da cuenta, digamos, de la estabilidad angular. ¿Sí? Acá, por cierto, digamos de que naturalmente algunos valores en DC y en AC quedan totalmente fuera de lo que establecen las normas técnicas, pero como les digo, lo interesante de poder apreciar esto es lograr ver de que el sistema no entra en un blackout, a pesar, digamos, de recibir una contingencia que sería un blackout, digamos, en casi cualquier parte del mundo, ¿sí? Y eso es básicamente gracias a la flexibilidad operacional y al control, al soporte de control que le da el sistema HVDC. Muchas gracias por su atención, estimados. Sí, gracias a usted, ingeniero Fernando, más bien. Quedo atento por si tienen alguna consulta de interés. Sí, justamente estamos viendo si hay por ahí alguna consulta. Me demoré justito una hora, creo. Sí, dentro del tiempo.
Mm, Acá indica el ingeniero Elmer, indica, publicó su estudio, ese que presentó al final, es lo que me preguntan, ¿no? No, la verdad es que no está publicado. No está publicado. Fue un trabajo, digamos, que hice de forma interna. De hecho, he hecho algunos otros trabajos más complejos que guarda relación, digamos, con sistemas HVDC multiterminal híbridos que combinan tecnologías LSC y BSC, pero la verdad es que eso lo he mantenido en reserva en el contexto, digamos, de que acá, al menos en Chile, en mi país, no existe mucha experticia en cuanto a sistemas HVDC y por eso he sido, digamos, un poquitito reservado con el conocimiento. Sin embargo, yo les puedo comentar, digamos, de que parte de esta información está en mi tesis de magíster. De hecho, ustedes pueden googlear a través, digamos, de internet mi nombre con Universidad de Concepción, que fue la universidad donde yo realicé mi magíster, y ahí pueden encontrar la tesis donde se desarrolló, digamos, gran parte de esta teoría, pero eso fue hace muchos años atrás. Como les comento, ahora los sistemas HVDC han pasado a una próxima etapa que es básicamente una hibridación donde se trata de sacar lo mejor tanto de la tecnología LSC, que es la tecnología que tiene mayor madurez tecnológica, como de la tecnología BSC, que no tiene la misma madurez tecnológica, pero que posee ventajas técnicas tremendas, como poder controlar la potencia activa y reactiva de forma independiente y proveer, digamos, soporte al control, digamos, de tensión e incluso al control de frecuencia dentro de la operación de la red eléctrica. Estoy Ajá. viendo la segunda pregunta. Y acá también tenemos un comentario, dice, esperemos que se pueda aplicar a mayor escala en poco tiempo en Chile, ¿no? Eso es lo que yo quiero. De hecho, eso es lo que yo voy a tratar de promover en algunos años. Estoy trabajando con un profesor de la Universidad de Chile, que es el profesor Rodrigo Palma, que es un profesor, digamos, bastante importante acá en el área de la transmisión de nuestro sistema eléctrico. Entonces, nos gustaría que así fuera y también nos gustaría que esta tecnología tan potente y tan fascinante que se ha utilizado, digamos, ya probado y en muchas partes del mundo, pueda también utilizarse a gran escala acá en nuestra región, es decir, en América del Sur. Y poder, digamos, potencialmente en un futuro, poder, digamos, interconectar todos los sistemas de nuestra región, de los países de nuestra región. Claro, claro que sí. Mire, acá también hay una consulta, indica sobre sistemas en DC, ¿también es más económico en redes de distribución? Ah, es buena pregunta. Eso es sí. La verdad es que en distribución también se ha pensado, digamos, utilizar esta tecnología. Sin embargo, bueno, ahí de cierta forma uno entra un poco al concepto de lo que son las microgrid, eh, que las microgrid, bueno, básicamente pueden ser tan pequeñas, digamos, como alimentar un consumo individual, como también pueden llegar a ser del tamaño de un sistema de distribución. Eh, y efectivamente también se puede utilizar en ese contexto, pero bueno, ahí los sistemas, ahí la tecnología no es HVDC, sino que es, podríamos decir que es MVDC, es de medium voltage o de baja tensión. Pero sí, la respuesta es sí. Se utiliza, se ha estudiado, pero no se tienen tantas aplicaciones como ese a nivel de transmisión. En transmisión ya es una tecnología muy probada, muy consolidada, se conocen bien los datos, se sabe bien cómo opera el sistema, cómo manejarlo, cómo mantenerlo, pero en distribución no es algo, digamos, que esté plenamente expandido. En la investigación científica ya se ha planteado, ya se está estudiando, pero no se tiene un nivel de madurez en cuanto al conocimiento técnico y económico que nos permita decir, bueno, apliquémoslo también en distribución. Pero es un bonito campo también para poder, digamos, explorar si es que es viable, digamos, económicamente hablando. Ok.
Acá tenemos una consulta, por acá también. ¿Sería aplicable para el sistema en 34.5 kV en minería? Ah, bueno, es lo mismo que comentaba sobre los sistemas de transmisión en distribución, porque 34.5 kilovolts es en esencia niveles de media tensión, pero lo que yo comenté acá, que era sobre HVDC, es High Voltage DC, que básicamente guarda relación solamente con sistemas de transmisión de alta tensión. Pero tal como le comento a los colegas o a los estudiantes que están conectados y que le agradezco mucho sus preguntas y el interés en escuchar la presentación, es que el concepto de HVDC también se está estudiando para los sistemas de media tensión, ¿sí? Solamente que, tal como les comentaba, uno no puede dar una respuesta tan certera como en el mundo de la alta tensión, porque en el mundo de la alta tensión esta tecnología ya está muy probada, muy, muy probada. De hecho, ya lleva prácticamente 70 años en la industria, pero por otra parte, en aplicaciones, en sistemas de distribución, la verdad es que existen muy pocas. Existen muy pocas aplicaciones, digamos, en media tensión que nos puedan, digamos, decir si es que efectivamente es más ventajosa que la corriente alterna. Pero si es que usted me pregunta si es que se puede aplicar, la respuesta es totalmente sí. Solamente el punto sería cuestionarse si es que es más ventajosa que la alterna. Eso yo le diría, digamos, de que todavía es algo que no está zanjado. Pero en sistemas de alta tensión, sin duda, sin ninguna duda, de que es una tecnología que posee ventajas superiores a la tecnología tradicional en alterna. Ujú. Ahora, Claro en que relación a libros, bueno, existen hartos libros buenos y clásicos. Yo le podría recomendar dos. Uno que es basado, digamos, que es de un gran académico que falleció hace aproximadamente 4 años atrás, 5 años atrás, que es Prava Kundur, que tiene un libro que se llama Power System Stability and Control, que habla, digamos, sobre la tecnología HVDC LSC. Y hay un libro de aproximadamente del año 2017 que yo lo mostré en mi presentación que se llama HVDC Grid for Offshore and Supergrid of the Future o For the Future, algo por el estilo, que es de un autor que se llama, que es un profesor belga que se llama, uy, no me acuerdo el nombre, pero uno de los autores es un académico que conozco que es de España que se llama Oriol Gomis. Entonces, si usted busca Oriol Gomis, HVDC, le va a aparecer el libro. Ese es un muy buen libro que habla sobre HVDC basado en convertidores tipo fuente de voltaje. eh, Eh, Para el proyecto Quimanlo Aguirre no se tiene considerado hasta el momento un punto intermedio. Son conexiones, digamos, directas de 1500 kilómetros entre lo que va a ser la estación a la altura de Quimal y la estación a la altura de Lo Aguirre. Sin embargo, el Coordinador Eléctrico Nacional está pensando en licitar una extensión de esa línea de transmisión, ¿sí? Que sería, digamos, un tercer terminal que iría, digamos, hacia el sur del país. Es posible la generación DC y la transmisión HVDC. Sí, es totalmente posible, sin embargo, se necesita siempre poder, digamos, cuando usted dice transmisión DC, me imagino que es transmisión, eh, perdón, cuando usted dice generación DC, me imagino que es transmisión a gran escala. Y en efecto, se pueden conectar grandes parques eólicos o grandes parques solares o grandes parques solares fotovoltaicos, pero hay que hacer las transiciones adecuadas porque le explico algo. En la actualidad, los convertidores de CDC no tienen la capacidad para hacer una transición, por ejemplo, de 1000 volt a 600.000 volt. Es decir, no se puede conectar directamente la generación DC al sistema HVDC. Sin embargo, sí se pueden hacer las adecuaciones pertinentes, pero utilizando transiciones, digamos, primero hacia alterna y después hacia continua. No sé si me logro explicar. A ver. Sí, es totalmente viable aplicarlo, digamos, en Colombia. Acá en Chile también el máximo nivel de tensión es de 500 kV.
No, la verdad es que no manejo redes sociales, sin embargo, eh, les puedo dejar, digamos, mi correo electrónico institucional. La verdad es que no soy mucho, digamos, de redes sociales, pero yo encantado, digamos, de poder tener contacto con colegas, digamos, y con personas que se dedican al mismo rubro de la ingeniería eléctrica, como yo, que estén en otros países. Yo, la verdad, encantado de poder conocerlos y poder contribuir al conocimiento que se tiene en cuanto, digamos, a esta área tan bonita que la verdad es que es bastante apasionante. Entonces, he formado, digamos, a muchos estudiantes acá en la universidad y es algo, digamos, que me apasiona y yo contento, digamos, de poder tener, conocer a los colegas, digamos, que están conectados y poder, digamos, participar en lo que se requiera y contribuir, digamos, en lo que se requiera. No sé si hay Así. alguna consulta más o si se me pasó alguna. No, perfecto, ingeniero. Ya con ellos hemos cerrado las preguntas. Creo que ha contestado casi todo, el total de las preguntas. Agradecemos de su ponencia y no agradecemos también su disponibilidad, ¿no? De poder poner en el chat su correo electrónico. Agradecemos al ingeniero Fernando Torres Leal por su destacada participación como ponente en el quinto Congreso Internacional Virtual Innovando la Ingeniería en Líneas de Transmisión y Redes de Distribución. Bueno, yo, Presentamos. si me permite dar unas palabras para cerrar, la verdad es que yo le agradezco a usted, para mí, digamos, encantado, digamos, de poder participar de estas instancias donde podamos tener, digamos, conversaciones asociadas, digamos, a temáticas que son de interés para todos nosotros y poder aprender en conjunto, porque la verdad, como dicen por ahí, la verdad es que nadie lo sabe todo y la verdad es que yo también, como, a pesar, digamos, de ser académico y de dedicarme a esta temática, digamos, hace años, al mundo, digamos, de las redes eléctricas de media y de alta tensión, también siempre estoy, digamos, disponible para aprender y la verdad es que yo he encantado aprender del conocimiento de los colegas también, así que un gusto poder entregarles mi conocimiento y muchas gracias, digamos, por brindar su conocimiento también para que para que otros aprendamos. Así que yo encantado, digamos, de estar acá y agradecerle también por la invitación.